Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Uno puede tomar el enfoque de la vida de ver que la vida es problemática, que como dice la Escritura, la maldad aumenta y el amor de muchos se enfriará, producto de esa maldad. Y que puedo yo sumergirme en ese pesimismo y pensar que la vida es problemas y trabajar arduamente, tener inclusive tensiones en el trabajo, hay insatisfacciones en muchos aspectos, y quedar ahí sumergido y totalmente postrado sin poder pararnos. Cuando veo al apóstol Pablo haciendo obras nuevas y siendo usado por Dios, me doy cuenta que el apóstol nunca quedó destruido, fue derribado muchas veces, pero no destruido, como dice segunda a los Corintios, fue perseguido, pero nunca desamparado. Y lo que quiere decir es que él nunca se enfocó en quedar destruido por los problemas de la vida. Porque usted puede convertir la iglesia en un monasterio para alejarnos del mundo, o decidimos alumbrar en este mundo. O decidimos enfrentar la vida en medio de las tinieblas y la oscuridad y alumbrar. Porque si usted quiere una vida de fe y decirle a Dios, bueno Señor, yo no quiero llanto ni dolor, no quiero tener problemas, cero estrés, que no haya afanes en la vida, hombre, entonces pidámosle, Señor, mátanos ya, Señor, para estar contigo en el reino celestial. Porque allá no va a haber ni llanto, ni dolor, ni lágrimas, todo Dios nos va a consolar, bendito sea ese tiempo maravilloso. Pero ¿por qué Dios nos tiene aquí? ¿Por qué no nos mata allá y nos lleva? ¿Por qué Dios nos tiene aquí? ¿Cuál es la labor de la iglesia de Cristo aquí? Somos su cuerpo. Somos la manifestación visible del reino invisible. De acuerdo a 2 de Pedro, dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Estamos aquí no para escaparnos de la vida, sino para alumbrar en el nombre de Cristo, ser embajadores del reino de los cielos. Pablo pudo perfectamente con Bernabé quedarse en Antioquía, en esta iglesia maravillosa, pero la visión era ir más allá, hasta los confines de la tierra, ser usado por Dios para llevar el evangelio a toda criatura. En el día de hoy vamos a ver el inicio del primer viaje misionero y el destino Chipre, y también el inicio de la resistencia espiritual. Ustedes saben que Bernabé era chipriota, era originario de Chipre, así que comenzaron en el lugar de origen de Bernabé, Chipre, su nación. Y quiero que tenga su Biblia abierta en Hechos 13, del 4 al 12. Y el primer principio que debemos aprender es que el envío al campo misionero debe ser hecho por el Espíritu Santo. Debe ser hecho por el Espíritu Santo. Una persona que nunca ha dado fruto en su iglesia local no va a decir que, Señor, he sentido un llamado para ir al África. No puede ser. Si en lo poco no has sido fiel, en lo mucho no te pondré. Vamos a poner el versículo al revés. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Uno va aprendiendo a medida que va entregando su corazón y va ejerciendo los dones que Dios le dio en ser obediente, y Dios va extendiendo su ministerio, ampliando su ministerio. Y vemos en primer lugar ahí en el versículo 4, ¿qué dice? Ellos entonces, enviados ¿por quién? ¿Por la iglesia de Antioquía? No, por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién envía? ¿Quién envía? El Espíritu Santo. Ahí mandaron a un ayudante, se llamaba Juan Marcos. Está John Mark. Juan Marcos fue el ayudante para Pablo y Bernabé, sobrino de Bernabé.
hijo mimado de María, posiblemente único hijo. Donde fue Pedro cuando fue liberado por el ángel de la cárcel. Pero Juan Marcos estaba apartado por el Espíritu Santo para la obra misionera. No. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Se le acabó la gasolina. El hombre extrañó a su mamá y sus buenos platos. A esto produjo el retiro de Juan Marcos, que Pablo y Bernabé se dividieran. Y gloria a Dios porque se dividieron, porque ganamos a un Silas y Bernabé trabajó con su sobrino Juan Marcos y tenemos el Evangelio de Marcos. Así que nunca pierde el Señor. Pero lo cierto es que el que aparta para la obra misionera es el Espíritu Santo. Cuando el sacerdote, si no había un sacerdote llamado para ministrar, había un fuego extraño allí. Por eso que los hijos de Samuel fueron descartados por el Señor. Los hijos de Elí descartados por el Señor. No fueron apartados por Dios. Saúl mismo no fue apartado por Dios. El rey David sí. Samuel se basó en que el hombre era del tamaño de Shaquille O'Neal y tenía muy buen tamaño para ser rey. Pero el apartado por Dios fue, el ungido de Dios fue David. ¿Quién aparta? ¿Quién hace la obra? ¿Quién es el que señala quién es pastor? ¿Quién constituye a los pastores? El Señor. ¿Quién constituye a los maestros? Profetas, predicadores del Señor. Él mismo constituyó. ¿Para qué quiere Dios constituir misioneros, pastores apartados por el Espíritu Santo? De acuerdo a Efesios 4. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para continuar con un relevo de ministerial siempre. Él es el que aparta para la obra del Señor. Y uno puede ver en la historia de la cristiandad, hay muchos ejemplos. Ahí está Jorge Whitefield, Campo Blanco, escocés de nacimiento, que nace, a los 3 años el papá se le muere y queda con su mamá, que atendía en una taberna y él despachaba trago. Él era un hombre que tenía que arreglar las camas del motel. Desde niño trabajó. ¿Y quién iba a pensar que en un ambiente así iba a salir el gran predicador Jorge Whitefield? Un hombre que la garganta tenía cicatrices ya, sin micrófonos. Yo no puedo predicar sin esta cosita aquí. Y ellos predicaban, el cielo era el techo. Él fue mesero, se pagó sus estudios en Oxford, y de ese hombre que nace de un ambiente así, salió un gran predicador. ¿Quién es el que recluta a los predicadores? ¿Quién es el que llama al ministerio? Vale la pena que en este primer viaje a Chipre, Pablo y Bernabé salen, y sabemos bien que fueron enviados por el Señor, por el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, la estrategia sigue siendo una sola: anunciar la palabra de Dios. Esa es la estrategia, no hay otra. Dice, busque Hechos, estamos en Hechos 13, versículo 5. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios. ¿Comenzando dónde? En las sinagogas de los judíos. Por eso que Pablo dice a los judíos primeramente. Y él comenzaba ahí. Los judíos que se convirtieron en una sinagoga de Satanás, resistiendo al Espíritu Santo siempre, pero Pablo les predicaba. ¿Cuál es la estrategia que hay que hacer? Si vamos a abrir una obra nueva, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que aprender marketing? ¿Aprender estrategias publicitarias? ¿Adornar la fe? ¿Ponerle a la aspirina un poco de dulce? Predicar y anunciar la palabra de Dios tal cual está. Y por eso que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que encarga a hombres fieles e idóneos para también encargarle la tarea de discipular. Hombres fieles e idóneos. ¿Y en qué consiste la idoneidad y la fidelidad? En anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Esa es la estrategia. Que el mundo cambie como quiera.
Pero hay un solo propósito, un solo norte: anunciar la palabra de Dios. Este inicio de Chipre, ¿qué hacían ellos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, la sinagoga, vamos ahí. ¿Y qué hay que hacer? Lo mismo, predicar que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Tenemos que predicar y anunciar la palabra de Dios. ¿Dónde? En todo lugar, en toda cultura, es lo mismo. Uno puede ver, por ejemplo, en Hechos 20, ¿qué hacía el apóstol? 3 años estuvo en Éfeso, 3 años, y ahí en la despedida de Pablo en Mileto, cuando ya estaba a punto no iban a verle más su rostro, en el verso 17, dice la Escritura: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Qué hacía Pablo? Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso. No enfocado en los problemas, sino en su misión. Eso es lo que quisiera, que nosotros tuviéramos el honor. No tiene que ser un honor japonés de kamikaze, sino el honor cristiano de que en ninguna cosa hago caso. No me enfoco en las tribulaciones, en los problemas. Pablo no sabía la palabra estrés. No necesitaba Valium, ni Urbadán, ni Tafil, ni nada de esa cosa. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo yo puedo liberarme de la sangre de ustedes? ¿Cómo puedo yo poder hablar con la autoridad y el honor que tuvo Pablo aquí? Anunciando todo el consejo de Dios. Esa es mi labor. Cualquier cosa que me distraiga de esa sublime labor, no seré un buen pastor. ¿Cuál es la estrategia para una obra nueva? Anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y Pablo dice más adelante que después de mi partida van a entrar los rapaces que no tendrán piedad del rebaño, pero los amonesto a que sigan y los encomiendo a la palabra de Dios. Esa es la labor. Luego es la estrategia la misma. Hay que asegurar el llamado del Espíritu Santo, pero la estrategia sigue siendo la misma. Es un hermoso texto que lástima que no voy a poderlo leer todo. Pero en tercer lugar, es inevitable. Escuchen bien la palabra, hermanos, para que usted no razone por qué el mal está. Es inevitable encontrarnos con fuerzas enemigas. Inevitable. Porque uno a veces se descarga, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué, Señor, estos enemigos? ¿Por qué tanta tirria? ¿A qué se debe? Si yo no les hago mal, ¿por qué me hacen mal? Y nos volvemos filósofos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay maldad, porque ahí está el malo, porque está el maligno detrás. Siempre va a haber maldad. Siempre. Siempre va a haber un Goliat en la vida. Siempre. Esto no es... Nosotros no vamos a tener Goliat en la vida cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Yo les aseguro que ahí no entra el malo, hermano. Nos reservamos la entrada de que no entra un malo aquí. Y en el reino de los cielos no va a entrar la maldad. Pero aquí,
Si yo le dejo la llave al carro puesta, se lo roban, aunque sea del pastor. O vamos a poner 2 ángeles cuidando el carro al Señor. Del siervo ungido vamos a poner dos ángeles velando para que los ladrones no vengan. Señor, aquí hay ladrones, y Cristo dijo, aquí hay ladrones. Así que si queremos vivir la vida como un cuentito de hadas, en que no vamos a enfrentar las fuerzas enemigas, mentimos. Siempre va a haber, siempre el diablo va a estar allí, siempre. Ahí busque por favor en su Biblia la primera aparición, el primer enfrentamiento. Dice la Escritura en el verso 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, ellos llegaron a Salamina. Salamina es parte de Chipre. Atravesaron toda la isla y fueron a Pafos. Y en Pafos, dice la Escritura, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Con quién nos encontramos? Con un mago, con un hechicero, falso profeta y judío. Características: pegado al hombre más fuerte de Chipre, que era el procónsul Sergio Paulo. Interesante que el hombre está buscando una verdad, y si la iglesia no habla, los magos van a hablar. Va a hablar Walter Mercado, va a hablar cualquier tipo de fetiche que haya, va el Feng Shui, yo no sé cómo se llama la otra parte, va a haber influencia electromagnética. Si no predicamos, el hombre va a creer en el ocultismo. Usted se pone a ver los zares que fueron fusilados por la revolución bolchevique, tenían un mago muy cerquita de él que se llamaba Rasputín. Y con toda la cultura europea que tenían, porque eran cultos, la reina, la zarista, creía ciegas en Rasputín. Y hay gente que todavía cree hoy en rabo de conejo, moneditas de la buena suerte, y siempre va a querer un Rasputín al lado, que los oriente. Hay gente que le da culto a los muertos y todo eso. Parece cosa supersticiosa, pero los hay. No creen en Cristo, pero creen en todo ese tipo de basura medieval. Pero nosotros, este procónsul, que era el hombre más fuerte de Chipre, el que tenía la jurisdicción del Imperio Romano en Chipre, tenía al lado un brujo. Lo que te indica que el hombre está buscando una verdad. ¿Y quién le llega primero? Si nosotros no tenemos que ver cuánta maldad hay. Dios no nos ha llamado a asustarnos por la maldad. Que si en Panamá ahora está saliendo una escuela de sicarios de niños, que salió por el periódico, que si tiene que venir, que está aumentando los crímenes, eso no nos importa a nosotros. ¿Y sabe por qué? Búsquese Romanos 5, y le voy a decir por qué no nos tiene que importar. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la parte que quiero recartar es la parte B. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué? Sobreabundó la gracia. ¿Qué significa esto? Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. ¿Cuál es la idea entonces? ¿Cuál es la idea? Que abunde, sobreabunde la gracia donde hay pecado. ¿Cuál es la idea? Ah, no, hombre, yo me gustaría a mí ser misionero por allá por Guatemala, pero me han dicho que los guatemaltecos son, o me han dicho que los colombianos son, o me han dicho que los argentinos son muy... Al final, Adán es Adán en cualquier parte del mundo. Tiene desperfecto de fábrica, que es lo mismo, sea europeo o americano, es el mismo Adán caído del Edén, igualito. Así que malos somos todos. Pero, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del Señor? Que alumbremos donde hay, ¿qué? Pecado.
¿Dónde va a sobreabundar la gracia? ¿Dónde va a abundar, sobreabundar la gracia? ¿Dónde hay? ¿Dónde? Donde hay pecado. Donde hay pecado. Digo, no, Señor, yo no quiero lío. Yo quiero un Dios mío. Un Dios, yo oro, leo la Biblia, me siento en mi mecedora. Señor, te pido por el pan nuestro de cada día, que pague mis cuentas perfectamente, que tenga combustible en mi carro, que pague las cuentas del colegio de los niños, que tenga mi cuenta bancaria y gloria a Dios por ser cristiano, Señor. Qué hermoso es ser cristiano. Tú conmigo, yo contigo y punto, que se muera el mundo entero. Todo aquí hacia mí. Pero no es así. No es así. Si usted no quiere problemas, diga al Señor, Señor, quiero morirme ya para estar contigo y tener cero estrés, Señor. Cero estrés. Pero si le pregunto, ¿qué es? Ah, no. Quiero, aguanto un poquito. Pero entonces, si mientras estemos aquí, tenemos que hacer la voluntad de Él. La voluntad de Él. Bueno, y hablando de Rasputín, de Bar Jesús, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, pero dice aquí la Escritura, en el verso 6, que Sergio Paulo era un varón prudente. Es decir, que el hombre ponía el oído y ponía mucho cuidado en aprender de Dios. Él estaba buscando de Dios. Y hay mucha gente como Sergio Paulo. Pero la iglesia se está robando, el diablo se está robando el lugar de la iglesia, que detrás de hombres de influencia están los magos, están los hechiceros. Y yo le puedo contar que en Panamá existen algunos brujos de mucha reputación que tienen Mercedes-Benz y BMW consultándolos. ¿Cómo me irá en la empresa? Va bien. ¿Cómo tú crees que la conquiste? Tómate ese café. Vamos a ver la ceniza, ¿cómo se llama? La zurrapa. Creo que sí, la puede ser tuya. Ah, qué bien. ¿Tú crees que deban meter plata en esta inversión? Un momento. Sí, yo creo que sí. Ah, ya. Un poco de Bar Jesús al lado de gente de influencia, porque sencillamente la iglesia está callada. No ha salido de Antioquía. Estamos confortables, cada día más cómodos. Y la gente entregándose, ¿no? Entregándose a todo tipo de basura medieval. Y dice aquí la Escritura que Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, ¿quién lo llamó? Escuchen, ¿quién llamó a quién? No fue Pablo y Bernabé que dijo, venimos a compartirte del Evangelio. No, ¿quién llamó? Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Hay mucha gente, tipo Sergio Paulo, que quiere oír la palabra de Dios. Basta que estemos dispuestos a salir y ahí ellos mismos nos van a llamar. Hay mucha gente que quiere escuchar la palabra de Dios. Mucha gente. Hay mucha gente que ha escuchado los ovnis. Miren hasta ese punto. Creen en marcianos, creen en naves y dibujan las naves, todo. Yo recuerdo en mi época juvenil que yo leí muchos libros. En serio, nosotros hemos comentado los libros de que leímos de la basura de los extraterrestres. Oye, ¿y creíamos los extraterrestres, serio? Qué horrible, ¿ah? Había un escritor americano, Isaac Asimov, tremendo, ciencia ficción, bárbaro. Oye, de momento, ¿qué clase de cerebro tienes tú para creer en ovnis y que te dibujen los cabezones y te lo crees? Oye, y teniendo la verdad de Cristo nosotros, que convence de pecado, de justicia y de juicio del Espíritu Santo, y no lo hacemos. Porque aún el testificar es poder de Dios para salvación. Entonces resulta que los ovnis se creen.
Entonces, ¿quién está omitiendo, pecando por omisión? La iglesia del Señor. Y dice la Escritura, pero, aquí viene el gran pero le resistía Elimas el mago, que es el mismo Bar Jesús, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ahí está la labor del diablo. ¿Cuál es la labor del diablo? Procurar apartar de la fe a la gente. El diablo va a hacer todo lo posible para que la verdad de Cristo sea ocultada. Esa es la labor de él, resistir al avance del Evangelio. Y cualquiera puede ser un instrumento del diablo. Resistir un Elimas, un Bar Jesús, es cualquiera de nosotros en un momento dado. Yo tengo, todavía no sé dónde está. Te lo digo y vamos a poner eso en oración en la iglesia. Yo tengo un tío alcohólico, que estando yo en la universidad como primero o segundo año, en la sala de mi casa allá, en mi pueblo, se paró un camión y mi tío era ayudante del camionero. Y este camionero le estaba presentando el evangelio a mi tío. ¿Por qué yo quiero tanto a mi tío? Porque en mi vida, yo nunca había recibido una bicicleta nueva y me la regaló mi tío. Nuevecita. Una Venoto nuevecita. No dormí en aquella noche esperando que amaneciera para treparme a esa bicicleta. Nuevecita. Y cuando mi tío de vez en cuando aparecía, me daba $10. Eso era una fortuna en la mano de un joven de 10 años. De vez en cuando me lo hacía, pero $10. Y me regaló una bicicleta. Y yo fui un Bar Jesús cuando en la sala de mi casa mi mamá estaba contenta porque este hombre de Dios fue un instrumento a favor de mi tío. Y yo le dije, y yo me acuerdo al grito, a Bar Jesús hablando, tío, no sé ese de fanatismo, tío, no crean esa porquería, esa gente tan loca, al mismo tipo que estaba ahí, al mismo evangelista le dije de todo, deje suelta a mi tío, oiga, fanático, cambie de dirección, hombre, suelta al hombre, hombre. Respete. Cualquiera puede ser Elimas, ¿oíste? No vayas a pensar que tiene que tener un gran caldero para ser el Bar Jesús. Cualquiera de nosotros puede ser un Bar Jesús. Y yo hasta la fecha no he visto más nunca a mi tío. Más nunca. Porque él era un hombre también de cierto orgullo. A él no le gusta molestar a nadie. No sé dónde está. En un país tan pequeño como Panamá yo no lo he visto más nunca. Pero el hermano debió reprenderme como el apóstol Pablo lo reprendió. De acuerdo a Efesios 6, estamos leyendo el versículo 6 al 8. De acuerdo a Efesios 6, el apóstol Pablo perfectamente nos advierte en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestíos de toda la armadura de Dios, porque va a haber siempre un ataque del diablo en medio de compartir ese evangelio del Señor. Pero a Pablo le importaba un comino eso. Él iba a cumplir su ministerio. Él simplemente dice, ármense de la armadura de Dios y vayan a cumplir su misión. Y el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cada vez que vamos a hacer la obra de Dios, vamos a enfrentar al enemigo. Es inevitable,
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Toda la armadura de Dios. Es inevitable enfrentarnos con el enemigo. Siempre va a haber el enemigo, un Elimas, un Bar Jesús en el camino. Siempre, siempre. Y recuerdo que aún en la etapa mía, más adelante de la universidad, un tiempo que yo estaba conviviendo con un grupo universitario que vivíamos allá en Catedral, había uno que oraba en voz alta y yo me reía a carcajadas, burlándome, pero mira, el tipo oraba, yo riéndome del fanatismo del tipo. Qué bárbaro. Pero como el Señor derriba, bendito sea Cristo por eso, pero siempre va a haber una oposición. Siempre, siempre, siempre. Es como aquel piloto que sale para las Antillas. Ay, ojalá no llueva, oye, pero en las Antillas, de 10 días, 9 en 9. Sí que acepta la lluvia si viene. No, pero nosotros pedimos que no haya lluvia, Señor. Ah, que Panamá no llueva. Oye, si son 9 meses de lluvia. Tienes que aceptar. El que quiere ser gato no puede vivir en Panamá. Es lluvia por todos lados. Entonces tenemos que aceptar que la vida es enfrentar al enemigo y madurar a través del enemigo. Porque si hay algo que es interesante, es que a través de un enemigo uno aprende. Es como el boxeador, que mientras que se enfrenta con gente más mediocre que él, para el suelo, siempre, pero no madura. Él va madurando a medida que enfrenta contrincantes de mayor envergadura. Y cada enemigo que tenemos vamos fortaleciendo el carácter, vamos madurando, vamos alcanzando un peso de gloria y vamos fortaleciendo la fe, porque sabemos que Dios está vivo. Y se cumple lo que dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Oh Señor, qué rico soy, tengo paciencia. Pero el materialista dice, ¿y cuánto vale la paciencia? Pero vale mucha plata, ¿yo? Tanto que no se puede calcular. Y dice la Escritura, estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apartar todos los dardos de fuego del maligno. Así que va a haber dardos de fuego por todos lados. Así que usted no se pregunte, ¿por qué, Señor, tantos flechazos del diablo? ¿Con qué se apagan los dardos? Con la fe, con las promesas de Dios. Es inevitable. Pero en último lugar, lo interesante es que Dios usa el enemigo para demostrar su poder y procurar la conversión. El mismo enemigo es usado por Dios. Satanás entró en el cuerpo de Judas para cumplir la Escritura. Satanás fue usado como instrumento de Dios para cumplir su voluntad. Y dice en la parte final de este versículo 12 al 15, no, 9 al 12, entonces Saulo, que también es Pablo, interesante, ustedes han visto que en este camino del primer viaje misionero, Bernabé va primero, el nombre de Bernabé va primero y después Saulo, pero más adelante dice Pablo y Bernabé, el liderazgo se ubicó. Y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, lleno, que es el diablo mentiroso, lleno de toda maldad, hijo del diablo. Oh, tremendo, hay que tener autoridad. Así debió hablarme ese hombre cuando corazón de mi tío. Y dice, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
¿Qué es el diablo? Un trastornador de los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. ¿Y contra quién? ¿Quién puede pelear contra Dios? Y serás ciego, igual que Pablo lo fue, y no verás el sol por algún tiempo. No fue un juicio permanente. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y Elimas quedó, dice que, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Ahí está ¿quién es pelear con? ¿Cómo le dijo el Señor a Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das coces contra el aguijón? ¿Qué es pelear contra Dios? Clavar un clavo con la frente. ¿Cómo se podrá pelear contra Dios? Como dijo Gamaliel, señores, miren bien lo que van a hacer. Miren bien lo que van a hacer, porque si estos hombres son de Dios, o si estos hombres no son de Dios, eso se va a acabar. Pero si son de Dios, vamos a estar peleando contra Dios mismo, y eso no se puede. Vamos a perder. ¿Quién podrá contra Dios? No se puede. Ahora, si estamos haciendo la obra de Dios, no puede haber resistencia espiritual que pueda vencerlo. Ahora, dice la Escritura en el último versículo, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. El procónsul quería escuchar, pero cuando vio a su Rasputín ciego, definitivamente hay un solo ganador. Dios se glorifica a través del enemigo. Los que apoyaron para restaurar el templo en el libro de Esdras fue el propio enemigo. Dio la plata para levantar el templo. Dios se glorifica a través del enemigo. Pero para poder nosotros ver la gloria de Dios tenemos que entrar en acción. Tenemos que entrar en acción, entrar en la línea de fuego. En la línea de fuego. Y bendito sea el Señor por esto. ¿Se acuerdan quién fue el primer opositor en el inicio de la iglesia? El propio apóstol Pablo. Un opositor, era como la Gestapo alemana, filtrando y peinando toda la iglesia. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo con relación a su propia conversión? En primera de Timoteo 1, 12 al 15. ¿Qué dijo? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién pone a quién? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Así que, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Queridos hermanos, en este primer viaje misionero a Chipre, uno puede concluir lo siguiente. En primer lugar, que Dios llama a los obreros a su mies, y que definitivamente los obreros escasean. Son difíciles de hallar. Pero basta con dos hombres como Pablo y Silas para que el mundo se trastornara. Otra conclusión de este texto del primer viaje misionero de Chipre es que es inevitable enfrentarse con el enemigo. Inevitable. Inevitable encontrar culebra en el potrero, encontrar serpientes, alacranes, escorpiones, chumico. Es inevitable. Pero también tenemos que reconocer que el enemigo glorifica a Dios en su resistencia. Y solamente quiero decirles en Daniel 6, que Daniel, en el reino de Medo-Persa, se dividió el imperio en 120 sátrapas y 3 gobernadores, de los cuales Daniel era el primero. Y Daniel era superior en sabiduría que todos los demás, y quisieron montarle una cama para poder liquidarlo políticamente, pero no encontraron ningún tipo de vicio o de pecado en Daniel.
Daniel era un hombre tipo Jesucristo, íntegro, irreprensible. Y la única forma de encontrarle algo era con relación a su propia adoración a Dios. Y le presentan al rey Darío una propuesta de que se adore una estatua de él y que nadie pueda adorar ni pedir ninguna petición sino a este Dios humano. Y resulta que Daniel, como siempre lo hacía, seguía orando 3 veces al día. Y lo denunciaron. El rey quiso buscar la manera de escabullirse, de poder decir por qué a Daniel. Pero como el edicto real no era abrogable, no era derogable, tenían que cumplir la sentencia. Y arrojaron a Daniel en el foso de los leones. Bendito sea el Señor, porque la bestia del león, un ángel tapó la boca de los leones. El rey no durmió en toda la noche. No comió nada, no hubo flautas ni música en el reinado, triste y enlutado, porque sabía que no había forma. Al día siguiente tempranito se fue el rey. Daniel, Daniel, tu Dios te ha librado de la boca del león. Sí, rey, estoy aquí, al lado de las bestias. Un ángel tapó la boca de ellos y quiero decirte que Dios me declaró inocente y también soy inocente delante de ti. El rey saca a Daniel y todos los enemigos de Daniel se lo arrojaron a los leones. Y esa gente sí no andaban con cuentos. Arrojaron a los enemigos, a la mujer y a los hijos. Esos leones se dieron un festín enorme. Y dice el rey, de ahora en adelante todo el reino mío bajará la rodilla ante el Dios de Daniel, que es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Dios usa al enemigo? ¿Ah? Dios usa al enemigo. Es la técnica del judo. El judo tú vas, te van a atacar. Y te atacan y tú haces ¡suah! Allá va ese hombre, con la misma fuerza que viene, exactamente lo mismo. El creyente no ataca, pero el diablo ataca. Pero con esa misma fuerza, con la misma fuerza al contrario, Dios se glorifica. Queridos hermanos, o entramos en batalla o nos quedamos en el cuartel. Gracias a Dios por esta nueva misión de Villasaíta. Gracias a Dios porque cada día nos es más fácil tener nuevos comandos en el frente. Bendito sea el Señor.